Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho. Hoy vamos a compartir la cuarta parte del tema que comenzamos a tratar la semana pasada acerca de nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento hemos hablado acerca de que nosotros somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham, pero también somos herederos del pacto de Dios con Abraham. Y el pacto de Dios, un pacto de gracia, un pacto de fe, que lo alcanzaría Abraham. Si bien es por gracia, lo alcanzaría por medio de la fe. De la misma manera que usted y yo, en las promesas que el Señor tiene en el nuevo pacto en Cristo Jesús, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y por medio de la fe y de la gracia también recibimos el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Cuando Dios llama a Abraham, le dice lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Notemos que Dios le dice vete. Y ese vete equivale a salir del pasado y todo aquello que marca ese pasado: hábitos, temores, formas de pensamiento, sentimientos, emociones, motivaciones, actitudes, decisiones, etcétera, que es lo mismo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23. La palabra nos dice que nos despojemos del hombre viejo, es decir, de todo lo que implicaba el hombre viejo en nuestra mente, en nuestra alma, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del hombre nuevo que está creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Eso qué implica? Dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque todo lo que pensábamos antes, sentíamos, las emociones, las actitudes, las motivaciones, las decisiones que nosotros tomábamos, todo ello estaba influido por el espíritu del mundo, que es el mismo espíritu del diablo y el espíritu de la carne. Entonces necesitamos despojarnos de todo eso para renovarnos en lo que dice la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el inspirador de la palabra. Es Dios que inspira la palabra, pero el Espíritu Santo es el que la transmite a las personas que escribieron la palabra de Dios, de tal manera que el Espíritu Santo necesitamos renovar nuestra mente en la misma dirección que el Espíritu Santo, en la dirección de la palabra de Dios. Y esto porque la palabra también nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si siembra para la carne, en el viejo espíritu, entonces cosechará corrupción. Pero si siembra para el espíritu, en el nuevo, en la renovación de nuestra mente, entonces cosecharemos vida eterna. La puerta que nos abre el acceso a cada una de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros es la obediencia implicada en la fe. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero la fe por la cual recibimos las promesas implica la obediencia, y tanto la fe como la obediencia son un fruto del Espíritu, son el resultado, no son nuestro merecimiento, no son nuestra obra, sino son el resultado del Espíritu obrando en nosotros. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, que implica la obediencia, la mansedumbre que implica la obediencia, la fidelidad que implica la fe, y aparte también el dominio propio que también implica la obediencia. Y la obediencia siempre trae consigo bendición. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, la palabra nos recuerda que si nosotros caminamos en la obediencia a la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Y de la misma manera Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos recuerda que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y obviamente la obedecemos, entonces vendrán sobre nosotros todas las añadiduras. Y notemos algo acá, Dios le dice: vete de tu parentela, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La fe implica obediencia. Hebreos 11:8 nos recuerda que por la fe Abraham obedeció. Cuando nosotros obedecemos, nos abrimos a lo mejor de Dios, a lo bueno y a lo bueno de Dios, nos alejamos de lo malo del mundo. La palabra dice en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley, en la palabra de Dios está su delicia, en ella medita de día y de noche, de tal manera que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, produce su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará, le irá bien. La obediencia es el camino en el cual usted y yo encontramos todas aquellas bendiciones con las cuales el Señor ya nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. De tal manera que si caminamos en el camino de la obediencia, usted y yo vamos a encontrar las bendiciones de Dios para cada día de nuestras vidas, mientras que si caminamos en el camino de la desobediencia, obviamente nos vamos a alejar del camino de la obediencia. De tal manera que nuestra confianza no debe estar en nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, sino en los caminos de Dios. La palabra de Dios dice que si confiamos en nuestros propios caminos tendremos ruina, mas si confiamos en los caminos del Señor seremos bienaventurados. De tal manera que una de las condiciones para vivir en la vida plena, en la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros, que implica la salvación, necesitamos romper definitivamente con esa manera de pensar de la vieja vida. Dejar de pensar de la forma como pensábamos en el pasado, olvidarlo, dejarlo atrás, como dice Efesios 4, 22 al 24 que mencionamos hace un rato. Necesitamos despojarnos, renunciar, echar fuera de nuestras vidas lo del hombre viejo y vestirnos de lo del hombre nuevo, alejarnos de todo lo que significa nuestra seguridad que no sea Dios. Es decir, recursos, relaciones, historia, capacidades, etcétera. Necesitamos confiar plenamente en Dios, necesitamos depender plenamente en Dios, romper con todas las cosas que nos limitan, hábitos, temores, complejos, inhabilidades, recuerdos dolorosos, pecados, etcétera. Dejar de confiar en lo humano y confiar en Él. Dejar de pensar en la utopía de un mundo en el cual nosotros tengamos el control de todas las cosas, para dejar que Dios sea el que tenga el control de todo, que Él defina nuestro camino por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que Él se haga cargo de nuestros planes, nuestros propósitos, nuestro llamado, de hacer nuestra voluntad y no de hacer su voluntad y no la nuestra, de depender en todo de Él para alcanzar cada una de las promesas, cada una de las metas, cada uno de los deseos. La palabra de Dios dice que si nos deleitamos en Él, Él concederá los deseos de nuestro corazón.
Entonces no podemos, para vivir en la plenitud de la vida de Dios, en la vida abundante, en la vida en victoria, en la vida bendecida, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en el Señor. No podemos estar unidos al Señor y siendo amantes del mundo. Necesitamos romper con las cosas del mundo, no alejarnos del mundo, porque vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces debemos reconocer que aquí en la tierra somos embajadores, somos peregrinos en el nombre de Cristo, que nuestra verdadera morada está en el cielo y por lo tanto de ahí viene nuestra provisión, de ahí necesitamos depender. Y la palabra también dice, no solo vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, sino dice también a la tierra que te mostraré. ¿Y qué es esa tierra que te mostraré? Es la tierra de bendición, la tierra de provisión, la tierra de libertad, de sanidad, de restauración, de protección, de una nueva identidad, una nueva familia, un nuevo poder. De todas las cosas nuevas, todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas, de tal manera, y notemos acá, dice, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. El Señor nos está diciendo, deja atrás las cosas viejas y ábrete a las cosas nuevas que yo tengo para ti. Lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:17 en relación a cada uno de nosotros los creyentes en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es dejar atrás la vieja manera de vivir, de pensar, de sentir, de decidir, de nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestros planes, y abrirnos a los planes y al llamado de Dios para cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra también nos dice en Jeremías 29:11, Dios nos dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, y para llevar tu vida en aumento como la luz de la aurora, como también nos dice Proverbios 4:18, de tal manera que los planes de Dios siempre van a ser mucho mejores que nuestros planes. Por ello necesitamos dejar atrás todo lo de la vieja manera de vivir y abrirnos a la nueva manera de vivir. Recordemos que usted y yo, cuando venimos a Cristo, cuando somos salvos, ya no tenemos nada que ver con las cosas del pasado. Fuimos liberados de ese pasado de pecado, de muerte, de frustración, de desánimo, de tristeza, de desesperanza, y fuimos trasladados al reino de la luz, al reino de Cristo, que es un reino de verdad, es un reino de gozo, de paz, de bendición, de luz, de victoria. Así que para vivir, ya usted y yo ya no debemos vivir como si todavía fuéramos esclavos del pecado, bajo la potestad de las tinieblas, sino ahora vivir en el reino de la luz, bajo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y vivir el señorío de Cristo en nuestras vidas es ser guiado por su palabra y por su Espíritu Santo. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, por la tarde estaremos compartiendo otra perla de la palabra para seguir edificando nuestras vidas con la fe en el Señor. Bendiciones, un abrazo, que tengan una linda tarde.